La profecía no. Shalom, shalom, muy buenas noches a todos, tardes, días, para todas aquellas personas que nos miran en distintas partes del mundo, para aquellas personas que se encuentran visualizándonos en el canal de YouTube, muchas gracias por sintonizar nuestras clases. El día de hoy continuamos con nuestro curso llamado el curso de los 13 principios de fe para monoteístas. Este es el curso introductorio que permite a las personas sentar las bases sobre el pensamiento monoteísta. Ya llevamos con esta, es la clase número 21, es decir, que ya llevamos aproximadamente más o menos 4 meses, de cuatro meses y medio, a lo mejor más por los días en los que no he podido dar clase, pero Baruch Hashem, llevamos ya estudiando, reintegrando en nuestro sistema, conceptos, ideas sobre el monoteísmo, conceptos que vienen de otras religiones, los cuales hemos desaprendido y hemos vuelto a aprender. En esta ocasión nos encontramos aprendiendo el concepto de ¿qué? El concepto de la profecía, el concepto de la profecía. Para aquellas personas que a lo mejor nos ven por primera vez, este curso está basado en los 13 principios de fe monoteísta estructurados y codificados por Rabbi Moshe ben Maimón, el Maimónides, uno de los principales pensadores judíos de nuestra era, que ha estructurado y ha codificado todo lo que es el pensamiento y la práctica judía en nuestros tiempos, y que también para el mundo no judío, para el no monoteísta, para el no judío, para el gentil, representa uno de los grandes pensadores y filósofos de la época de la época medieval o postmedieval, ¿de acuerdo? Empezamos entonces nosotros nuestro estudio de una manera muy racional. Nuestro método de estudio es siempre desde la observación y las preguntas. Tratamos de apegarnos al sistema de estudio académico que nos permita cuestionarnos, ir a fuentes, preguntarnos y llegar a una conclusión. Abrimos el tema, lo estudiamos y hasta después de cerrar todo el tema es que podemos cerrar una conclusión. El día de ahora estamos estudiando la profecía y esta es la clase ya número 3. En las clases anteriores, con respecto a la profecía, primero sentamos las bases de qué es el profeta y para qué sirve el profeta. Habíamos hablado que el profeta sirve como un arengador del pueblo de Israel, quien exhortaba a la práctica de preceptos en la nación de Israel y entre el pueblo judío, con la intención de ¿qué? De mantener el cumplimiento de mitzvot, de preceptos, dentro del pueblo, exhortando no solamente al pueblo en general, sino también a los otros tres niveles, a los otros tres poderes de gobierno que existen en el Estado toránico de Israel. Hablábamos que existe el poder del rey, el poder de Melech, existe el poder sacerdotal llamado Cohen. Hablamos también que existe el poder de los din, los jueces, los shofet, los jueces, y por último está este puesto, este poder que es el contrapeso de los otros tres, llamado Nevim o profetas, los cuales fungen como contralores, es como un contralor de los otros tres poderes para asegurar la práctica de preceptos, la práctica de el mandamiento dentro del pueblo de Israel. Por lo tanto, decíamos en las primeras clases, a diferencia de lo que aprendimos en otros sistemas religiosos en donde teníamos a la comadrita que le decían, ella es la profeta de la congregación y te va a dar palabra, no es nada que ver, absolutamente nada que ver con lo que nosotros conocíamos en otros sistemas religiosos. El profeta en el monoteísmo de la Torah sirve como exhortador y contralor del cumplimiento de preceptos para la vida judía. El cumplimiento de preceptos para un monoteísta es todos los días, no solamente cuando se va a la iglesia, cuando se tiene culto, cuando nos reunimos, es una forma de vida. Experimentamos nuestra espiritualidad o experimentamos nuestra vida religiosa todos los días mediante la práctica de los preceptos, entendiendo preceptos como la expresión de la voluntad de Dios sobre el ser humano. ¿Qué es lo que espera el Creador que una persona haga en este mundo? Que le da propósito y que le da significado a su existencia. ¿De acuerdo?
Sin embargo, para que podamos nosotros conocer eso llamado preceptos, debe de haber una expresión del Creador. Y esa expresión debe de ser recibida por alguien que la comunique. Esta etapa de principios que vamos a abordar, decía yo en clases pasadas, es la segunda etapa de los principios de fe. La primera etapa habla del principio del 1 al 5, habla sobre quién es Dios, define qué es Dios y no sus atributos o lo que no es para poder aproximarnos a su conocimiento. En esta segunda etapa, lo que vamos a estudiar es cómo es que esta figura o esta ente, esta inteligencia llamada el creador, se comunica con su creación y, y enuncia su voluntad y dicta su voluntad a través de una figura llamada profeta. A diferencia también de la concepción popular, el profeta no es una persona que adivine el futuro. Su función no es de vaticinar el futuro y adivinar eventos próximos. Eso no es la función del profeta. La función del profeta es comunicar el mensaje divino, es decir, la nebúa, la profecía, a, en este caso, el pueblo de Israel. ¿Para qué? Para expresar cuál es la voluntad del Creador sobre la existencia del hombre. Pero eso nos hace hacernos otra pregunta. ¿Qué es la nebúa? ¿Qué es la profecía entonces? Ya definimos qué es el profeta y para qué sirve. Ya definimos cuál es la función del profeta dentro del Estado toránico de Israel. Incluso también en clases anteriores vimos los atributos que un profeta debe de tener. ¿Cuáles son estos atributos? El profeta debe de ser rico. ¿En qué sentido debe de ser rico? Que debe de conocer el valor de lo que tiene, no únicamente rico en materialmente hablando, como regularmente se entiende eso, sino que el profeta debe de conocer cuál es el valor de lo que posee para poder realmente considerarse rico. Debe de ser fuerte. No solamente habla de vigor, no habla de fuerza física, sino a lo que se refiere es a la fuerza necesaria para poder no ser víctima de sus propias pasiones y sus impulsos, controlar sus instintos naturales y sus pasiones para poder dominarse. La Torah nos enseña que la única persona a la que debemos de dominar es a nosotros mismos. Y para ello se requiere de una gran fuerza de ¿qué? Una gran fuerza de voluntad, tal como lo afirma el Pirkei Avot. La profecía no cae sobre aquel que no sea rico, aquel que no sea fuerte y aquel que no sea ¿qué? Sabio. ¿Quién es una persona sabia? ¿Quién es realmente entonces una persona sabia? La persona sabia es aquella que tiene una, principalmente, un amplio conocimiento sobre la existencia del Creador. Porque en el mismo Talmud nos dice que la base, el inicio de cualquiera de los pensamientos, de la estructura de pensamiento, del conocimiento en general, debe de estar basada en saber que la existencia, existe una existencia primera, una existencia que es la causa subyacente de todas las existencias. Maimónides, en su libro de Las leyes de los fundamentos de la Torá, nos dice que el fundamento de todo fundamento y base de toda sabiduría consiste en saber que hay una existencia primera y ella es la que hace existir todo lo existente y todo lo existente desde lo celestial hasta lo terrenal y lo que hay entre ellos y no pueden existir sino por la verdad de que esa existencia existe. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando nosotros comprendemos el principio, del principio 1 al 5, qué es Dios, entonces podemos concluir que esto tiene mucho sentido. Estarán de acuerdo conmigo, por ejemplo, mi estimada Sara, que ya ha cursado conmigo este curso desde el principio, que ahí definimos realmente cuáles son las propiedades
o lo que no es Dios, y de ahí caímos en cuenta de por qué debe de existir esta existencia primera para hacer que todas las existencias sean subyacentes a esta. Si no, de lo contrario, no podría haber conocimiento, no podría haber sabiduría. Y esto es a lo que se refiere Maimónides cuando dice que el profeta debe de ser sabio. ¿Qué quiere decir que debe de ser sabio? Bueno, que debe tener este conocimiento y debe tener la base de que existe esta existencia primera de la cual dependen todas las demás existencias. ¿De acuerdo? Estas son solamente las características o los atributos que debe de tener el profeta. Pero la clase pasada nos preguntábamos, bueno, esto es el profeta, pero ¿qué es entonces la profecía? Y la profecía entonces se volvió un tema, la clase pasada, que nos dejó algo picado, nos dejó algo candentes, porque decíamos, ¿qué es la profecía? La clase pasada definimos que la profecía es un conocimiento otorgado. Empezábamos definiendo que existen dos tipos de conocimiento, que es el conocimiento adquirido y el conocimiento otorgado. Y el conocimiento adquirido es aquel que adquirimos a través de nuestros sentidos por medio de la experiencia, por medio del conocimiento y por medio de la experimentación de nuestros sentidos, a lo que comúnmente se le conoce como conocimiento empírico. A través del empirismo, a través de la experimentación, es que nosotros vamos conociendo más de nuestro mundo y vamos adquiriendo más conocimiento sobre el mismo. Es un conocimiento adquirido, es decir, que está de fuera de nosotros y que nosotros lo tomamos a través de la racionalización y la intelectualización, a través de la experimentación, a través de las preguntas, a través de la observación, es decir, a través del método científico que podemos conocer nosotros como el árbol de la ciencia del bien y del mal. Es decir, ese árbol que menciona Génesis al principio, el libro del Génesis, el libro de Bereshit, que es el árbol de la ciencia del bien y del mal, es el árbol del conocimiento del mundo físico y que hoy por hoy nosotros lo hemos estructurado con un pensamiento científico por medio de muchos métodos de estudio e investigación. Pero hay otro tipo de conocimiento que es el conocimiento otorgado. Es decir, es ese conocimiento que viene de afuera hacia adentro, pero que no viene por la voluntad propia, sino que viene por una voluntad ajena que nos entrega dicho conocimiento. Este conocimiento es el que se le puede decir, se le llama profecía. Y hablábamos la clase pasada de que la profecía es este conocimiento que al creador le place otorgar a la persona. El conocimiento otorgado, que es un influjo precedente del creador que llega a la persona por medio de la influencia divina que Dios dispone con un fin en específico. En el momento que ese influjo llega al pensamiento humano, el hombre obtendrá cierta información de forma clara, sin ninguna duda, ni posibilidad de error. A esto se le llama profecía. Es decir, que la profecía es un tipo de conocimiento que no depende de la experiencia previa o anticipada de cada individuo con base en su sabiduría o su conocimiento, sino que depende de un conocimiento otorgado por Dios, no conocido o no concedido por el ser humano. La clase pasada, estoy haciendo solamente un resumen de lo que hablamos la clase pasada, ¿no? Que el conocimiento de la profecía es un conocimiento otorgado. Y ahí es cuando empezamos a hablar que cómo se llega a este nivel de profecía y cómo es que se puede llegar, o en términos más específicos, qué es la profecía, y empezamos a hablar de los sueños. Cuando nosotros empezamos a ver en la Torá sobre quiénes recibían profecía y cómo lo recibían, el primero que se nos va a venir evidentemente a la cabeza es el patriarca Abraham, quien decía que recibía la nebúa, la profecía, a través de sueños, ¿no? También Noé, recibía la profecía a través de sueños, de visiones en sueños. Incluso también podemos mencionar, y por supuesto que tenemos que mencionar ¿a quién? A Yosef, a Tzadik.
a Joseph, a José el Soñador, porque incluso es una historia muy famosa. José el Soñador, aquel que vaticinó, aquel que dijo que él estaría por encima de sus hermanos y que vendría la hambruna y que también descifró los sueños del faraón y que descifró los sueños del compañero de celda que tenía dentro de cuando estuvo preso. Él es un mejor ejemplo de que la profecía se da por los sueños. Y esto entonces nos lleva a decir, ¡ah! Entonces los sueños son proféticos. Ahí es cuando debemos de tomarlo todo con mucha más calma y empezar a primero a definir qué son los sueños. La clase pasada definimos que los sueños son una proyección del inconsciente. Los sueños son una proyección de mi inconsciente. Es decir, que es una proyección de mis deseos, de mis necesidades, de mi personalidad y de todo aquello que me acontece en mi vida. Y poníamos un ejemplo sobre cuando está una persona, cuando está, perdón, una pizzería y decíamos que cuando la pizzería tiene al gerente, todos saben exactamente qué funciones hacer. El de la pasta hace la pasta, el de las salsas hace la salsa, el que reparte, reparte las pizzas, pero cuando en la noche el gerente se va a dormir, la pizzería queda sin alguien que los coordine y el de la salsa ya se va a entregar, el de la pasta se pone a freír espárragos, el de freír espárragos se pone a cobrar y todo el mundo empieza a hacer cosas de manera desordenada. Es por eso que los sueños, esto hace referencia a cuando el cerebro está dormido, es decir, cuando nuestro consciente entra en un estatus de letargo, nuestro inconsciente sigue trabajando, pero nuestros sueños muchas veces no son ordenados. Y es cuando expresamos, es que fíjate que soñé que estaba en mi casa, pero no era mi casa, era casa de mi abuelita. Y veía yo a mi mamá y no era mi mamá, era mi vecina de aquí enfrente, pero en mi sueño era mi mamá, con una forma distinta. Entonces, los sueños empiezan a ser desordenados, caóticos, muchas veces no tienen sentido, y los sueños empiezan no tienen una significación concreta. ¿Por qué? Porque los sueños nos hablan de tres cosas. Cosas que nos están pasando, cosas que ya pasaron y cosas que pueden pasar. Sin embargo, esto nos hace pensar, esto nos debería de proponer un análisis más profundo y es por eso que me quise detener más tiempo en esta clase sobre los sueños y la profecía. ¿Por qué? Porque vamos a traer fuentes que nos ayuden a aterrizar con mayor certidumbre cuál es la diferencia entre la profecía y cuál es la diferencia entre un sueño. Y cómo es, si bien que la profecía se puede dar a través de sueños, como no todos los sueños son proféticos. Y los vamos a traer con citas talmúdicas para poder comprender qué es lo que dice la Torá en relación a los sueños y qué es lo que dice la Torá en relación a la nebúa o la profecía. Primero definimos que desde el aspecto psicológico, los sueños son una proyección del inconsciente que nos hablan de cosas que ya pasaron, cosas que están pasando y cosas que pueden pasar. Nos ha pasado que traemos un pendiente en la cabeza, tenemos que llegar temprano a una cita en el trabajo, una cita de entrevista de trabajo y te vas a dormir te vas a dormir porque al día siguiente tienes la entrevista y sueñas que llegas tarde, ¿no? Es muy común. ¿Por qué? Porque traes eso en tu mente, te está ocupando eso la cabeza, estás pendiente de ese tema y tu ansiedad es tanta que te genera ese conflicto y dices, no, ya me voy a parar y te despiertas y afortunadamente te despiertas a tiempo. Pero justamente eso es porque tu mente está ocupada en eso todavía, ¿de acuerdo? Ahora, ¿qué es lo que dice la Torá respecto a los sueños? Para ello, para saber qué es lo que dice la Torá respecto a los sueños, tendremos que acudir al libro del Talmud, al Talmud Berajot, capítulo 50, no es cierto, Talmud Berajot 55a, no es capítulo, es página. Talmud Berajot 55a. Cuando decimos Talmud, ¿a qué nos estamos refiriendo? Para aquellas personas que nos están viendo a lo mejor por primera vez y que no saben qué es el Talmud. El Talmud es una compilación de algo llamado Torah oral. Y la Torah oral lo que nos
es la explicación a la ley escrita de lo que se conoce o lo que mal se conoce como la Biblia. Existe algo llamado Torah escrita y existe algo llamado Torah oral, que en conjunto la una no puede existir sin la otra. La Torah oral, el Talmud, mejor dicho, es una compilación de la explicación de todo lo escrito en lo que se conoce comúnmente como la Biblia y que detalla de una manera más precisa qué es a lo que se refiere cada uno de los pasajes, de los versículos, de los capítulos en los cuales uno estudia como la Biblia. Que en este caso, un neomonoteísta no estudia tal cual la Biblia, sino estudia un libro llamado el Tanaj, que por su apego a la traducción más apropiada de este documento que viene en el texto hebraico, es el que mejor se puede utilizar para poder comprender el mensaje apropiado de cada uno de estos pasajes. ¿De acuerdo? Entonces, el libro del Talmud que copila este conocimiento o esta sabiduría llamada Torah oral, es el que nos habla en una serie de tratados. Dentro de estos tratados existe un tratado llamado Berajot, y el tratado de Berajot en su página 55 al 57 habla acerca de los sueños. ¿Y qué es lo que nos dice? Finalmente el Talmud declara que las personas ven en sus sueños las cosas sobre las que pensaron durante el día y que incluso los sueños, que son significativos, contienen una pequeña parte de insensatez. Es decir, lo que yo mencionaba hace un momento, que los sueños nos hablan de cosas que están pasando, pero que están totalmente insensatas, es decir, que no tienen una coherencia. Literalmente, no tienen un hilo conductor que nos ayude a comprenderlos completamente. Entonces ya aquí mismo el Talmud coincide con lo que yo mencionaba hace un momento, con la perspectiva psicológica. El Talmud declara que las personas ven en sus sueños las cosas sobre las que pensaron durante el día y que incluso los sueños que son significativos contienen una parte de insensatez. En base a lo dicho, los sueños se parecen ser una mezcla de diversos elementos. La mayoría de nuestros sueños no tienen ningún significado, son solo una recopilación de las esperanzas, preocupaciones, fantasías que ocupan nuestra mente durante el día. Sin embargo, si bien algunos no tienen importancia propia, pueden potencialmente estar sujetos a su interpretación. Pueden estar potencialmente sujetos a una interpretación. De hecho, el Talmud dice que muchas clases de sueños, por lo general, tienen cierto significado, pero que pueden ser interpretados con otro significado. Finalmente, algunos sueños pueden ser una profecía real que se filtra a nuestra conciencia entrando en un sueño. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir esto? Vamos a darle una forma a lo que acabamos de leer. En el Talmud Berajot, en este tratado de la página 55, habla extensamente sobre los sueños y hace declaraciones que parecen también contradictorias. Asimismo, en la Torá vemos personas como Yosef, como lo mencionábamos hace un momento, que tuvieron sueños proféticos, mientras que el Talmud declara lo que acabamos de leer, que los sueños son insensateces, que traen, bien pueden tener algo de verdad, pero que también traen elementos de fantasía. Una de las cosas que habla el tratado del Berajot, en la hoja, en su tratado 55b, dice que los sueños son como una carta no sin leer. ¿Qué quiere decir esto? Que pueden ser interpretados de diversas formas y dichas interpretaciones se pueden convertir en realidad. Es decir, que una persona puede decir, tuve un sueño y se lo cuenta a otra persona y esa otra persona le da una interpretación, esa interpretación que le da esa persona la puede convertir en realidad. Es una carta en blanco, por decirlo así. No tiene una interpretación hasta que viene alguien y lo interpreta y lo intenta interpretar. Pero eso no es una nebúa, no es una profecía. Un sueño puede tener rasgos de este desorden mental por la ausencia de nuestra conciencia y que nos puede dar alguna imagen o alguna percepción de que existe este grado de revelación divina,
porque realmente nos está exponiendo algunos de los aspectos de nuestros deseos más profundos, ¿sí? Y que por eso consideramos que son verdaderos y que nos están hablando de algo de nosotros, porque en realidad nos están proyectando nuestros deseos. Pero no necesariamente es una profecía. ¿Por qué? Porque la principal diferencia de un sueño con la profecía es que la profecía no se interpreta. La profecía ya trae su explicación. Cuando Joseph recibió la profecía del faraón, no solo recibió el sueño. Fíjense cuál era el tema con Joseph. El faraón vino y le dijo, yo tuve un sueño, el cual ya no me acuerdo, pero me dejó muy inquieto. Y ahora quiero que tú me interpretes dicho sueño. Pero no te voy a contar cuál es mi sueño porque no me acuerdo. Ahí el tema es de que no sabía Joseph ni cuál era el sueño, ni qué había significado para el faraón, ¿no? Pero cuando él oró al Creador y recibió la nebuá, la profecía, recibió el sueño y también recibió la interpretación. Es decir, que Joseph no llegó diciendo, tú soñaste esto y yo creo que significa esto. No, él recibió la interpretación de dicho sueño, ¿de acuerdo? Él recibió la interpretación de dicho sueño. Por lo tanto, la profecía, una de sus principales diferencias es que viene con su explicación. ¿Me conectas la Mac, por favor? Entonces, ya desde ahí empezamos a tener una distinción bastante notable. ¿Ves que qué? Que una profecía viene con una interpretación. Pero ahora, Israel, explícanos por qué los sueños pueden ser proféticos. Bueno, expresábamos la clase pasada que cuando nosotros dormimos, el Talmud nos dice que el sueño es una 60ª parte de la muerte. Es decir, que cuando nosotros nos dormimos, en parte experimentamos la muerte. ¿Por qué? Porque nuestro cuerpo se pone en un estado en el cual solamente nuestro espíritu se desprende del cuerpo y solamente queda con las funciones elementales, las funciones básicas para poder vivir, que es lo que le llamamos el ruach. Es decir, perdón, el ruach, no, el nefesh. Es decir, esta fuerza vital que el cuerpo requiere para poder seguir viviendo, que es que el corazón lata, que los pulmones tengan su funcionamiento de respirar, que nuestro sistema digestivo continúe funcionando y que todos estos impulsos de vida aún permanezcan, pero nuestra neshama, es decir, nuestra alma intelectual, se desprende de nosotros y asciende a los mundos superiores. En la clase pasada hablábamos de que cuando hablamos de la unicidad del Creador, decimos que todos nos encontramos conectados con Hashem. Todos nos encontramos conectados con el Creador. ¿Por qué todos nos encontramos conectados con el Creador? Porque en realidad existe un hilo, por decirlo de alguna manera, que nos mantiene en conexión directamente con Dios. Por lo tanto, el alma no es que sea una parte de Dios o solamente un encierro divino, sino que es una conexión constante que tenemos y que cuando nuestro consciente entra en descanso, nuestra alma puede conectarse con aquellas cosas que se encuentran en los mundos superiores, que se encuentran en las esferas de un nivel intelectual mayor a lo que nuestro plano de entendimiento material nos permite captar. Es decir, que nuestros sentidos, valga la redundancia, nuestros 5 sentidos nos permiten percibir y que entramos en un estado de conciencia más, por decirlo de alguna manera mercantil, pero no me refiero a eso, más astral, más espiritual, que no está dentro de este plano de entendimiento. ¿De acuerdo? Esto también viene expresado en el Talmud Berajot, porque nos dice que en el libro de Derek Hashem, El Camino de Dios, Rabbi Moshe Chaim Luzzatto, un rabino cabalista italiano del siglo XVIII, explica la importancia de los sueños cuando nosotros nos encontramos dormidos. Cuando dormimos, básicamente lo que ocurre es que nuestro cuerpo descansa y nuestro cerebro tiene la oportunidad de filtrar y acomodar los pensamientos sobre nuestro día. Pero al mismo tiempo ocurre otra cosa.
Las partes más elevadas de nuestra alma se desprenden levemente de nuestro cuerpo. Esta es la razón por la que la primera plegaria que el judío hace al despertar y el monoteísta también puede hacerlo, es la de Modéani, que dice Modéani lefaneja, Meleja bejayam, bejeresata binishmati, temblar rabá en una teta, que dice, bendito eres tú, Rey viviente y eterno, que devuelve con mi alma, que devuelve a mi alma, a mi cuerpo, que devuelve mi alma a mi cuerpo misericordiosamente. ¿Por qué? Porque nuestra alma se regresa a nuestro cuerpo, porque nuestra alma se devuelve a nuestro cuerpo. Esta es la razón por la que esa primera plegaria, lo que decimos o lo que se debe decir o que el judío dice al despertar, es lo primero que enuncia, porque nuestra alma espiritual regresa a nuestro cuerpo. Es un agradecimiento a Dios por devolvernos nuestra alma. Solo la parte más baja de nuestra alma, el alma animal, que poseen todas las criaturas, permanece con nosotros cuando dormimos durante la noche. Una vez que el alma abandona el cuerpo, puede deambular, por decirlo de alguna forma, por los planos o por las esferas celestes, por los planos espirituales de la existencia, en donde se siente más, digamos que en casa. Mientras está allí, puede interactuar con otras entidades espirituales, como no quiere decir lo que todos comprenden como ángeles. Los ángeles en el monoteísmo hace una referencia a inteligencias y se puede, lo que puede deparar con eso, con estas inteligencias, con este acceso a estas esferas superiores, puede vaticinar o lo que nosotros podemos encontrar comúnmente como adivinar el futuro, que no es necesariamente una adivinación del futuro. El mensaje puede ser una profecía, puede ser una profecía real o simplemente un augurio, dependiendo el nivel del ser que se comunica con el alma. ¿Qué es lo que quiere decir esto entonces? Que nosotros, de alguna manera, cuando dormimos, al tener una naturaleza espiritual, no solamente nuestro cuerpo descansa y recobra energía, sino que también nuestra alma se vuelve a recargar de energías conectándose con la fuente de la que provenimos. Y en esa conexión es que podemos tener destellos, dibujos, sombras de lo que son las esferas celestes. Pero eso va a depender mucho, ¿de qué va a depender? Del tipo de conexión que la persona tenga con su vida, entre su vida espiritual y su vida, por decirlo de alguna manera, terrenal. Cuando una persona está pendiente únicamente de lo material y lo que para él es importante es únicamente los aspectos materiales y los deseos que complacen a la carne, evidentemente está tan conectada a eso que no es sensible para poder captar estas imágenes o estas esencias que provienen de los mundos superiores. Y la mayoría de sus sueños estarán vinculados con las necesidades materiales que en su propio mundo, en su propio nivel de entendimiento, los mantiene a flote. Pero para una persona que está consciente de su doble naturaleza, es decir, de esta naturaleza espiritual y también de la naturaleza carnal, comprende entonces que puede haber, que debe de haber una conexión entre el creador y Dios y que de esa manera, a través de la práctica de una conexión, es que puede ascender a esos niveles de conexión. Cuando hablamos entonces de conexión con el creador, no nos estamos refiriendo únicamente a qué tanto entro en trance, me encuentro en un estatus de me voy a echar unos peyotes al cerro y voy a entrar en un viaje astral y me voy a ir a Tepoztlán a echarme un viaje de temazcal y hacerme una limpieza espiritual. No me refiero a eso. A lo que me refiero es a qué tan pendiente estoy y consciente estoy de que toda mi existencia no solamente responde a este plano físico, sino que también responde a un plano espiritual y que mis actos me conectan o me desvinculan con esta conciencia de la espiritualidad. Por eso yo le decía a la estimada Raquel al principio de la clase que la vida monoteísta es una práctica diaria, es decir, que requiere de compromiso diario. La forma en cómo una persona se conecta con la espiritualidad es a través de sus acciones, es a través de la práctica.
es a través de lo que hago. Es decir, que las vinculaciones con el código Noágida, la vinculación que una persona tiene con sus 7 leyes, una persona no judía tiene con sus 7 leyes, así como el judío tiene con sus 613 preceptos, hace que el alma se cubra con una capa de conexión, o que la vincule, mejor dicho, con una conexión al Creador y que lo haga más sensible. Así todo lo contrario, si una persona no judía, que no es consciente de esta naturaleza espiritual que tiene, constantemente se encuentra haciendo cosas que transgreden o violentan su alma, lo que hace es hacer una capa de herrumbre, como el sartén cuando está muy usado, que se le llena de cochambre. En un principio lo puedes quitar con un tantito jabón y sale. Pero si tú sigues utilizándolo de esa manera tan seguida, se le empieza a pegar ese cochambre y cada vez es más difícil de quitar. Después vas a tener que utilizar una fibra y esa fibra obviamente va a raspar el sartén. Y después vas a tener que utilizar un solvente especial, un desengrasante, porque cada vez ese herrumbre se le pega más, se le pega más, se le pega más si yo no lo limpio de manera regular. Lo mismo pasa con nuestra alma. Si yo transgredo, si yo no tengo esa vinculación o esa conciencia de tenerme que vincular con el Creador a través de mi práctica, y mi práctica de mis acciones son de transgresiones, lo que estoy haciendo es crear una capa que no me permite que mi alma conecte con esas esferas espirituales. Y la forma en como el Creador hace que esa herrumbre, ese cochambre de nuestra alma se quite, es a través de ¿qué creen? A través de los problemas, a través de la aflicción, a través de las circunstancias complicadas en nuestra vida, a través de que la persona pase por un momento en el cual necesite reflexionar y hacer un cambio completamente, pero ya requiere obviamente de un trabajo. Y ese trabajo es como la fibra o la piedra pómez o el solvente, el desengrasante que va a tener, cada vez va a ser más difícil quitarlo, cada vez el método de limpieza va a requerir de un mayor esfuerzo y de un mayor utensilio. Por eso es que a veces las circunstancias adversas de nuestra vida uno dice, ¿por qué me pasa esto? Porque todo es para bien, porque todo es providencia divina, porque todo depende de mí, no depende de los demás, pero depende de que yo caiga en conciencia de eso. Cuando no logro estar en conciencia de eso, entonces empieza a generar esta que se le conoce como clipot en hebreo, que es cáscara. Esa clipot lo que hace es no permitir que la luz divina entre o salga, no, que entre o salga. ¿Por qué? Porque estamos tan inmersos en las circunstancias del mundo que no nos permite ir hacia adelante con esa conexión. Por lo tanto, no esperes tener ningún tipo de sueño profético. Lo único que vas a tener son sueños acá pozoleros en los que tú eres Superman y te dan la misión de irte con los Avengers a vencer a Thanos, ¿no? Entonces, no es un sueño profético, sino que estás proyectando realmente lo que te está pasando en tu inconsciente, ¿no? Ahora, por eso es que el profeta tiene esta virtud de que de ser fuerte, de ser sabio y de ser rico, ¿no? Porque es a través de estas virtudes que va a darle la práctica de preceptos, la práctica con la que se vincula con el Creador. Por lo tanto, se debe de anular totalmente todas las transgresiones y llevar a cabo los preceptos que le permitirá acercarse de manera total al Creador, principalmente, y el que más cuesta trabajo, es hacer a un lado el orgullo, porque el orgullo es el primero que no nos permite que ver nuestros errores. Cuando una persona es orgullosa, no tiene la capacidad de poder reconocer sus errores, porque para ella todo está bien. Yo no tengo problema, yo estoy bien. ¿Cuál es el problema? No hay problema conmigo. El problema lo tienen los demás, yo no. El orgullo, eso es justamente una de las cosas con las que uno debe de trabajar. Hacer a un lado el orgullo o minimizar el orgullo requiere de qué? Requiere de vigor, de fuerza, de contracción. A eso es a lo que se refiere la Torah cuando que dice que el profeta debe de ser fuerte. Debe de reprimir sus deseos como la necesidad de reconocimiento, la necesidad de ser orgulloso y de querer siempre tener la razón. Eso es lo que uno debe de restringir, ¿no? No es un trabajo fácil, requiere de un esfuerzo, requiere de fuerza, de trabajo duro, de trabajo constante.
¿Se dan cuenta cómo lo que es la profecía es totalmente diferente a lo que teníamos concebido nosotros en otros sistemas religiosos? Total, Nada que ver. total. O sea, totalmente distinto. No es que venga la comadre a decirte, ya me dijo Dios que estás pecando con pensamientos impuros y que tienes que hacer tu plegaria y que tienes que hacer 10 Padres Nuestros y 100 Aves Marías para expiar tu alma. No, es algo totalmente distinto. Es algo que puede ser muy real, pero que requiere de este conocimiento. Ya hablamos desde el aspecto psicológico, qué es los sueños y sus proyecciones. Y ya hablamos con base en la Torá, qué es lo que la Torá entiende por los sueños y cómo también coincide con la ciencia, con la psicología, y que también nos habla de las esferas celestes. Trajimos a cuenta, si se dan cuenta, estamos trayendo citas de varios libros. Ya citamos el libro del conocimiento, ya citamos Yihudei a Torá, las leyes de los fundamentos de la Torá, y también trajimos el libro de Derek Hashem, el libro de El Camino de Dios del Rabbi Moshe Chaim Luzzatto, que nos explica este proceso de dormir. Y aquí quiero traer algo que me gusta, lo voy a leer directamente del libro de Derek Hashem, aquí está el libro, y dice así: no obstante, la sabiduría suprema consideró apropiado dividir el tiempo en dos partes, una para la actividad de las criaturas y otra para el descanso. Y esto es el día y la noche, pues el día es el tiempo destinado a la actividad y la noche al descanso. Y él puso en la naturaleza de las criaturas vivientes la necesidad de dormir. Y esto era lo que les quería hacer reflexionar. Si Dios hizo el mundo de la forma más perfecta posible, ¿por qué es que el hombre tiene que dormir? No es obra de la casualidad, tampoco es un defecto el sueño. Hablábamos la clase pasada que por lo menos tres cuartas partes o la mitad de nuestra vida nos la pasamos dormida. Le dedicamos mucho tiempo al sueño, 8 horas al día. Habrá quien le dedique más, habrá quien le dedique de menos, pero regularmente una persona para que tenga un descanso apropiado tiene que dormir de 6 a 8 horas diarias. Estamos hablando que de las 24 horas que tiene el día, una tercera parte del día nos la pasamos dormido, ¿no? Es importante el sueño, es importante el descanso. ¿Por qué? Porque aquí dice el Rabí Moshe Chaim Luzzatto que él puso en la naturaleza de las criaturas vivientes la necesidad de dormir para que ellos y su espíritu tengan descanso de sus esfuerzos y en ese momento se fortalecen y se renueven todas sus partes físicas como espirituales. Y a la mañana siguiente se despierten preparados nuevamente para sus trabajos. Fíjense nada más lo hermoso que es comprender la forma en cómo Dios crea el mundo. Ni siquiera el sueño es una obra de la casualidad, es una obra de la causalidad. Tiene una causa y tiene un efecto. Y eso es lo que es Dios. Es un sistema tan específico que nos permite conocer el funcionamiento y comprender por qué cada una de las cosas existen como son y cómo es que nosotros debemos de relacionarnos con ellas. El sueño es necesario, el descanso es necesario, no solamente para el cuerpo, sino también para el alma que habita aquí. Regularmente en otras doctrinas decimos, ¿dónde está el alma? Y todos señalan mi corazón. En realidad no. Nosotros en el monoteísmo sabemos que el alma espiritual, se encuentra en la mente, se encuentra aquí. Y aquí es lo que requiere descanso para conectarnos con, con el Creador. Esta es la diferencia principalmente que existe entre el sueño y la profecía. Esta es la diferencia que existe entre el sueño y la profecía. Y cómo un sueño sí puede tener cuestiones que pueden ser espirituales y debido a qué es esta situación, debido a qué que se puedan dar aproximaciones con los mundos celestes. Hemos comprendido que existe conexión de nuestra alma con las esferas celestes cuando dormimos, pero no todo en el sueño es profético, ni no todo en el sueño tiene un significado. La misma Torah reconoce que en el sueño puede haber mucha insensatez, pero también puede haber conexión con el Creador. ¿De acuerdo? También puede haber conexión con ese mundo espiritual. Hasta aquí vamos a dejar la parte del sueño y la profecía. La siguiente clase, entonces, ya vamos a hablar de los diferentes niveles. Ya definimos la diferencia entre el sueño y la profecía. Ahora sí vamos a hablar de la profecía y sus diferentes niveles, ya que es muy común confundir la presencia divina con con la profecía, o lo que conocemos como el Espíritu de Dios
con la profecía. Hay que distinguir esos tres conceptos, ¿de acuerdo? Hasta aquí vamos a dejar la clase del día de hoy. Si alguien tiene alguna consulta, pregunta o comentario, con mucho gusto dejo los micrófonos abiertos para que la puedan hacer. Adelante. Perfecto. Adelante, estimada Raquel, si quieres comentar algo. Pues, pues voy a volver a escuchar el video. Es que sí se me hace, este, antes de que yo viera tu video, que fue el miércoles, creo que fue el miércoles, hubo un video, ¿verdad? O Ujú, sea, lo vi sí. después, pero esa noche tuve un sueño con mi hijo que está en México y escuché así su voz así tan clara, así, mamá, mamá, me dice, me duele la garganta, y yo, ven, acuéstate aquí conmigo, y hasta sentí yo que le abrí, bueno, que le abrí las Ujú, sábanas, y sentí hasta los pies de mi hijo así, lo abracé, ¿no? Y entonces al otro día le dije, hijo, ¿te encuentras bien? Y luego me apareció tu video, ¿no? Y dijo, ay, ujú. no, creo que nada más estoy pensando, ¿verdad? O sea, pues porque no lo he Bueno, visto, no parte sé. justamente de lo que hablábamos ese día, que había una situación ahí fuerte con tu familia, con tu hijo, es justamente esa proyección, ese deseo, ¿no? Que se quiere tener esa proximidad y tiene que ver justamente con eso, ¿no? De cómo estamos pensando en eso y es muy natural que hayas podido tener ese sueño justamente por el tema que hablamos ese día por teléfono, ¿no? Pero esto nos Sí, da claridad de cómo realmente no es como tal un sueño profético, sino que proyecta nuestros deseos, ¿no? nuestros Y lo que deseos, ocupa nuestra mente, ¿no? sí, Perfecto, me estimada apareció Raquel. el video. No, pues sí, Muy bien. Muy muchas bien, gracias. perfecto. Voy a subir de todas formas, la clase queda grabada y la vamos a subir al canal de YouTube para que todavía lo puedan volver a ver y en una segunda lectura comprender más, ¿de acuerdo? Sí, Bueno, pues con muchas esto estamos terminando la clase del día de hoy. Les agradezco mucho el haberse conectado en esta tarde y como siempre les deseo que tengan un excelente inicio de semana, que Hashem les multiplique en bendiciones y que nos permita con ayuda del cielo vernos la próxima semana. Les mando un fuerte abrazo a todos y shalom, shalom. Muchas gracias, Israel. Muchas gracias. gracias. Hasta luego. Hasta